Jesús al plantear la propuesta? Es más, ¿qué espera hoy al plantearnos la misma propuesta? Porque la palabra es clara, la palabra trasciende y permanece en el tiempo y se renueva en el tiempo. ¿Qué nos plantea? Nos plantea la misma pregunta hoy. No porque no tengamos trabajo, seguramente, y gracias a Dios tenemos mucho, pero habla de otro trabajo, habla de otro campo, habla de otro lugar, y es el lugar de la Iglesia Universal, donde hay tanto por hacer. Y me surgió una pregunta: ¿cuál es la disposición que tenemos ante ese llamado hoy del Evangelio, tan claro y tan contundente y tan esperanzador también? ¿Cuál es mi disposición? ¿Cuál es la respuesta? Es una respuesta como la de los jornaleros. Cada uno fue saliendo a trabajar, todos dijeron sí. Su actitud fue inmediatamente: vamos a trabajar. ¿Cuál es mi disposición ante ese llamado de Jesús, del Jesús jornalero? Es el sí como el de María en Lucas 1:38. Ese sí contundente cuando dice: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Sin titubeos, sin dudas, sin es que tengo esto, es que me pasa aquello, sin El sí de María en Lucas 1:38 fue el sí de la salvación. Ese sí de la salvación es el que, orando estas pautas, me decía el Señor: necesito de vos. Y es el que nos dice a todos: necesito de cada uno. Él no necesitó a los jornaleros de las 6 de la mañana únicamente, necesitaba a los jornaleros de todo el día, y a cada hora iba renovando. Eso me ponía a pensar en los relevos, algo así, ¿no? Los relevos que en cada momento van surgiendo y nos van siguiendo. Cuando hablaba de a cada uno lo llamó a una hora distinta. ¿A qué horas de mi vida me llamó el Señor? Y esa respuesta es dócil o no. Es dócil como el barro en las manos del alfarero, de Jeremías 18:1-6. Es ese barro que se deja trabajar. Es ese barro que se deja modelar. Es ese barro acaso que se deja volver a hacer, que se deja rehacer en las manos del alfarero, de ese alfarero amoroso, Jesús, que les dice: vengan, y nos dice: vengan a mi campo, vengan a mi viña, que la paga será la vida eterna. Y orando me decía el Señor: tu respuesta, tu sí y tu docilidad, nuestra respuesta, nuestro sí y nuestra docilidad dependen y podrán ser eficaces y efectivas, podrán ser sinceras, plenas, siempre y cuando haya una oración decidida también, haya una oración profunda, haya una oración de tú a tú, de cara a cara con el Señor. Como en Mateo 20 decíamos entonces que esta parábola nos plantea la llamada también, no solo a diferentes horas del día, sino a diferentes horas de la vida y más allá en nuestros diferentes estados. No podemos decir que en los matrimonios entonces tenemos muchos quehaceres, que de hecho los tenemos, muchas obligaciones, decimos nosotros. Los jóvenes, mucho estudio. Los adultos, muchas actividades. Y así sucesivamente en cada estado de vida, los laicos. Y todos formamos familia. En Bucaramanga veíamos esa familia, esa eclesialidad toda. Familias con niños, con bebés, con más creciditos, con adolescentes, con preadolescentes, madres, padres, misioneros, misioneras, laicos consagrados, laicos comprometidos, matrimonios. Y era hermoso ver ese campo, todos trabajando, los niños en un lado, los jóvenes en otro, los adultos en otro,
todos haciendo comunidad, todos trabajando en la viña del Señor, todos orando, todos sintiéndonos llamados en nuestra respectiva edad y también en nuestro respectivo estado de vida, llamándonos a esa consagración del día a día, en amor y por amor y para amar. Muy temprano, por ejemplo, el Señor llamó a Jaime Bonet, qué bueno, a sus 14 años. Como había jóvenes en el encuentro de Bucaramanga, a sus 14 años Jaime Bonet recibió la llamada, en su edad y en su estado de vida en ese momento. A muchos otros nos llama al mediodía, a media tarde, o quizás ya llegando el anochecer. Y no por eso la llamada es menos importante, y no por eso la llamada es menos significativa, y no por eso la llamada es menos urgente, porque hoy urge no solo la llamada, sino nuestra respuesta, mi respuesta a esa llamada, a esa vocación de amar. ¿A qué horas y en qué estado de vida te llamó Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? Es un sí, como el de María. ¿Has dicho un sí condicional o incondicional? Porque no es lo mismo. Hay sí, hay muchos sí. Hay un sí condicional, pero déjame, Señor, que como el joven rico, tengo mucho, no puedo seguirte, no te puedo acompañar a la viña. O es un sí incondicional como el de María, sin peros, lista, dócil, dejándose moldear, dejándose pulir, dejándose amar. Y entendía que solo una vida de oración hace posible el sí, y pasa por encima de nuestros peros tan humanos, tan naturales, tan cotidianos. Pero es importante detenernos un poco en lo de la vida de oración, porque no es lo mismo una oración en el día que una vida de oración, o no es lo mismo una oración en la vida que una vida de oración. Es muy distinto. Y nos decían en el encuentro, en una de tantas preguntas que nos hacía el Señor a través de las pautas, de las formaciones, cuando nos decía, ¿cuál es tu calidad de oración? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo es esa oración de nosotros hoy? Bien vale la pena preguntarnos, porque Jesús necesita jornaleros en esa viña que oren mucho, que oren todo el tiempo, que oren sin peros, que oren y que sigan orando, que tengamos una vida de oración para poder decir sí, para poder emplearnos a fondo, porque solamente una vida de oración entonces permite cumplir con algo que se nos proponía también en Bucaramanga, un itinerario clave. Un itinerario es una ruta, un itinerario como el que hacíamos las distintas ciudades para llegar a Bucaramanga. El itinerario de Pereira a Bucaramanga, pasando por tales pueblos, por tales ciudades. El itinerario de Barranquilla, el itinerario de Medellín. El itinerario de cada ciudad, de cada representación para llegar a Bucaramanga incluía una ruta. Pues bien, en este trabajo de jornaleros en la viña del Señor, se nos plantea el itinerario clave como un árbol. Y era muy linda esa figura del árbol que todos nos imaginamos inmediatamente. Un árbol está compuesto, nos enseñan desde la primaria, desde muy pequeñitos, su raíz, su tronco y sus ramas llenas, frondosas y llenas de frutos. Y nos decían, las raíces mías como árbol tienen que ser tan profundas en mi relación con Dios, porque en la medida en que es el tamaño del árbol por fuera, en esa medida deben ser sus raíces profundas en el suelo para sostenerlo. ¿Qué nos sostiene la oración? Esa relación amorosa con Dios, cara a cara con Él, esa espiritualidad verbundei. Esas raíces,
Y esas son las que nos ponen el cimiento, y esas son las que sostienen nuestra vida diaria en nuestra edad actual, en nuestra condición de vida, en nuestro trabajo en la viña del Señor. Y el tronco es la consolidación de esa espiritualidad. Nosotros vemos a veces unos arbolitos, decimos nosotros, enclenques, flaquitos, como raquíticos. Así somos nosotros cuando nos falta esa profundidad de las raíces. No hay alimento para el tronco y entonces nos vamos debilitando y nos vamos marchitando. En esa viña tenemos que estar fortalecidos, tenemos que tener una vida gruesa, si se quiere el término, en la espiritualidad. Ese es el tronco que espera el Señor de nosotros. Una consolidación de la espiritualidad, consolidación que se tiene que dar también por la oración, por la constancia, por la perseverancia, por aquello de la custodia de nuestra vida de oración. Y claro, un árbol así, robusto, sostenido, vital, da frutos y frutos en abundancia. Ese es el llamado que hoy nos hace el Señor, a orar, siempre a orar. Oración verbum Dei, encuentro verbum Dei, del Hijo con el Padre y del Padre con el Hijo, en oración, en lo íntimo del corazón. Y nos planteaban preguntas muy serias, como que, repito, ¿cómo es mi oración? ¿Mi oración en el día me acompaña? ¿Mis actitudes en el día hablan de la oración que a primera hora, que es lo ideal, tuve con el Padre? ¿Qué frutos me quedaron para entregar en el día? ¿Qué tan enraizados estamos en el Señor? ¿Qué tan fuertes somos en la oración, en el amor, en la entrega, en el trabajo de evangelización, en la misión? ¿Qué tan frondosos somos? ¿Qué tantos frutos damos cada día? ¿Qué tanto en cuanto damos frutos? Y el árbol sabemos que no vive para sí mismo. El árbol, por su tamaño y robustez, servirá para albergar nidos, para dar sombra, para dar protección, para dar seguridad. Somos árboles, ese es el itinerario clave. Somos árboles para acoger a los demás, para llevar esos frutos a los demás, para hacer misión evangelizadora. Porque la vida de oración de cada uno tiene que tener una incidencia personal y social, una incidencia en la sociedad, una incidencia en la iglesia. Somos iglesia, somos sociedad. Cada uno en lo que hace, donde se mueve, cada uno donde está, cada uno donde trabaja, donde estudia, donde comparte y con quienes lo hacen. Una incidencia comunitaria. Porque tenemos que ser repercusión en la iglesia, repercusión de esa palabra viva de Jesús. Nosotros somos un itinerario clave para la iglesia de hoy. Por eso el Verbum Dei tiene que ser palabra viva para la transformación social y de nuestra iglesia. A eso nos está llamando hoy Jesús cuando nos invita a trabajar en la viña, sin descanso, como María, con un sí personal. ¿Estás dispuesto como María entonces a decirle sí hoy a Jesús ante ese llamado? Porque el llamado es a encarnarlo, el llamado es a llevarlo, el llamado es a llevarlo y a entregarlo a los otros, al prójimo. María no se quedó con su hijo, María lo encarnó, María lo llevó en su vientre, María lo entregó a la humanidad. María trabajó todo el tiempo en esa viña con amor. Hoy somos nosotros. Y se nos decía también en Bucaramanga, que somos nosotros los llamados hoy a repartir el pan. Hoy hay que hacer la nueva multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque han aumentado. Ya no son 500 hombres, ya no son 1000, ya no son 5000,
ya son miles y miles los que esperan en esa viña del Señor a que nosotros, con base en la oración que nos enraiza y que nos da identidad verbunday en el Señor, con base en ella podamos ir decididos a ganar cada vez más personas para el reino. Estamos pues llamados a una verdadera incidencia social. Cada uno. A veces nos desanimamos y nos desalentamos porque es que soy muy pequeño y yo en mi pequeñísimo entorno, ¿qué hago? ¿Qué digo? Como decimos, es que una sola golondrina no hace verano. Pues sí, sí que lo hace, porque esa sola golondrina se junta con otra y con otra y con otra. Y veíamos en Bucaramanga la capilla llena, los campos llenos. Y se escuchaban los rumores como si fuera un Pentecostés. Así, bajo el Espíritu Santo. Yo sentía como que llegó el Espíritu Santo y a cada uno nos daba sus dones y nos daba su fuerza y nos daba su amor para salir a orar, a predicar, a llevar la palabra, para salir a ser testimonio de vida. Esa es la invitación de hoy entonces, la que nos hace el Señor, a encarnar la palabra suya, la palabra de Dios, la palabra viva. Porque ante el llamado solo hay una respuesta, un sí decidido. Y ante esa respuesta, confianza. Y en esa confianza, simple, total, porque la paga siempre será la misma. El Señor es justo y la paga que Él nos ofrece hoy, nos promete y cumple, es la vida eterna. Esa vida eterna a la que todos estamos llamados.